Bienvenidos al avance del capítulo 116 de la telenovela Ikram. Kader le pide a Leila que llame a Jan. Ella le dice que no, porque Jan terminó todo. En ese momento llega Nurten a la tienda. Leila le pregunta si acaso tenían una cita. Nurten le responde que no, sino que ella solo estaba de paso. Y aprovechó para visitarla e informarle que su amiga Ikram tuvo un accidente. Leila se preocupa y le pregunta dónde está. Nurten le responde que está en la mansión recuperándose. Leila le dice que va a tratar de ir. Nurten le pide que no lo haga ya que Ikram está descansando, por lo que le pide que le envíe mejor un mensaje. Leila le agradece por la información, luego aprovecha para presentarle a su nana. Nurten le pregunta cómo es, a lo que Leila le responde que es su nana porque creció en sus brazos. Kader le dice a Nurten que es un gusto saludarla, asimismo le dice a Leila que ya se tiene que ir. Leila le pide que no se preocupe y le agradece por estar con ella. Kader la abraza y le dice que ella siempre estará para cuando la necesite. Luego de irse, Nurten le pregunta a Leila si acaso su nana fue quien la sostuvo entre sus brazos. Leila le responde que sí, aclarándole que ella se encargó cuando su madre murió. Nurten se pone un poco celosa, por lo que cambia de tema rápidamente y le pide que mejor vean los archivos. Por otra parte, Jan encuentra a su madre y le pregunta cómo está. Su mamá despierta y le pregunta qué pasa. Jan le pide que no se preocupe ya que él la sacará de ese lugar. En ese momento llega su amigo. Jan le pregunta qué está haciendo. Su amigo le responde que pudo hacer que los demás se fueran para quedarse con su madre. Jan se lo agradece mucho. Su amigo le aconseja que mejor no pierda el tiempo y huya con su madre. Jan le pregunta qué hará si Adnan se da cuenta. Su amigo le pide que no se preocupe ya que él se esconderá hasta que todo termine. Jan le agradece mucho por su ayuda. Por otra parte, Melet le pregunta a Ikram si le gustó el desayuno que le preparó su padre. Ikram le responde que le encantó. Luego de eso le pregunta si acaso no tiene que ir a la escuela. Melet le dice que está bien y se despide. Enra le dice a Ikram que Melet no dejó de pensar en ella todo este tiempo ya que tenía miedo de que algo malo le pasara. Ikram le dice que eso lo sabe muy bien. Asimismo, Enra le pide que no se preocupe ya que muy pronto encontrarán a su hija. Ikram decide decirle la verdad en ese momento, pero luego se echa para atrás diciéndole que quiere descansar un poco. Enra le pide que no se preocupe y se marcha. Al salir, él exclama que Koray va a pagar por lo que le hizo a Ikram. Seguidamente llama a Suleiman. Este se le acerca y le pregunta qué van a hacer. Enre le responde que le harán una visita sorpresa a Koray. Mientras tanto, Ikram se pregunta si Enre debe saber que la hija de ella en realidad es Melet. Por otro lado, Koray le propone un trato a Yelis a cambio de su libertad. Yelis le pregunta cuál es. Koray le pide que le entregue todos sus ingresos, así que le pide que coloque todo a su nombre. Al oír eso, Yelis se parte de la risa y le pide que no sea tan ridículo de pedirle algo así. Koray se le acerca y le pregunta si acaso no quiere librarse de la cárcel. Yelis le responde que sí. Koray le pide que entonces firme el contrato ya que esa es la única salida que tiene. Yelis le aclara que ella jamás le entregaría sus acciones a un tonto como él. Koray, al ver que no entiende, le dice que su abogado se lo explicará mejor. El abogado le aclara que haga lo que haga terminará perdiendo todas sus acciones. Koray interviene y le dice que en resumen ella iría a la cárcel y perderá todo enseguida. Por otra parte, Nurten le dice a Leila que sus diseños están lindos, así que le pide que desde ahora se reúna con personas capacitadas. Leila le dice que de hecho ella tiene una idea. Nurten le pregunta si lo dice en serio. Leila le responde que sí, ya que cree que su propia marca era su mayor sueño. Nurten le pregunta si acaso no es un sueño muy pronto para una niña. Leila le responde que sí, ya que ella misma se tiene que ganar las cosas porque no tuvo una madre. Nurten le pregunta qué pasó con su nana. Leila le responde que aunque su nana siempre la ayudó, sabe que ella no puede reemplazar a su verdadera madre. Nurten exclama que tiene razón ya que no hay nadie que la reemplace. Asimismo le comenta que ella también perdió a su madre cuando era joven. Leila se lamenta al ver que no ha sido clara con sus emociones y espera que ojalá pueda decirle por qué terminó trabajando con alguien como ella.
Nurten le pide que no se preocupe ya que en el fondo sabe que es una gran persona. Leila se lo agradece y se disculpa al mismo tiempo por pensar mal de ella cuando la vio junto a su padre. Nurten cambia de tema y le dice que va a mirar sus proyectos y espera que la pueda ayudar a cumplir sus sueños. En otra escena, su amigo le pide a Jan que no se preocupe en dejar a su madre en su casa ya que Adnan no sospechará nada. Jan se lo agradece. Asimismo se acerca a su madre y le pide que no se preocupe ya que él buscará otro asilo donde puedan quedarse. Hafiz entra a la habitación de Ikram y le dice que le da mucho gusto verla recuperada y más porque la ve más cercana a Enre. Ikram se pone muy nerviosa y le pide que le ayude a levantarse. Hafiz le pide que tenga cuidado ya que aún no se recupera. Ikram le aclara que tiene algo importante que hacer. Hafiz aprovecha y le pide que la ayude, ya que está en un gran problema. Ikram se preocupa y le pregunta qué pasa. Hafiz le comenta que Aliye la echó de la mansión y que el inconveniente que tiene es que no tiene mucho dinero para encontrar un hogar donde vivir. Ikram le dice que no hay problema ya que su amiga Leila la puede ayudar. Asimismo la llama y le pregunta cómo está. Leila le contesta y le responde que está muy bien. Ikram le pregunta si conoce un sitio donde pueda vivir una amiga. Leila le responde que sí y le dice que le va a mandar la dirección. Hafiz se lo agradece mucho. Ikram le pide que no se preocupe. Luego de eso, ella va al cuarto de Enre para decirle toda la verdad, pero se lo encuentra llamando por teléfono resolviendo sus problemas. En esas, Enre la ve y la ayuda a que se siente. Ikram le dice que tiene que decirle la verdad, ya que no puede seguir ocultándolo. Enre le pregunta qué está pasando. Ikram le responde que le va a decir toda la verdad, pero le aclara desde antes que ella no ha hecho nada malo y cree que alguien los está engañando. Por otro lado, Yelis le aclara a Koray que no le va a entregar nada. Koray le dice que es una pena y por eso va a llamar a la policía. Luego de eso, Koray sin dudarlo llama y le informa a la policía el lugar donde se encuentra la criminal Yelis. Esta le pregunta qué hace. Koray le menciona que tiene poco tiempo para salvarse. Yelis, al ver que no tiene opción, le pide que la suelte y firma los documentos. Koray le pide a su abogado que se lleve los documentos y vuelve a amarrar a Yelis. Ella le pregunta por qué lo hace. Koray le responde que sin querer olvidó llamar a la policía. Yelis no puede creer que le mintió. Koray le pide que no se preocupe ya que él mismo la salvará. Por otra parte, Adnan, muy molesto, le pregunta a uno de sus hombres a dónde se llevaron a la madre de Jan. El hombre muy asustado le responde que no sabe nada. Adnan lo apunta con su arma y le aclara que va a acabar con él si no le dice. En este momento Aliye entra y se sorprende al ver lo que hace Adnan. Por otro lado, Jan llega a la tienda. Leila le pregunta qué hace. Jan le responde que solo vino para decirle que la ama. Enre le pregunta a Ikram qué es lo que tiene que decirle. Ikram no aguanta más y le comenta que la hija que ella está buscando en realidad es Melet. Al oír eso, Enre, muy impactado, le pregunta si de verdad sabe lo que está diciendo. Ikram le pide que entienda de que ella tampoco sabía nada. Enre le pregunta si lo dice en serio. Ikram le responde que sospecha de que toda la culpa ha sido de Keriman. Enre le pide que mejor pare con esa broma, ya que él recuerda perfectamente cómo nació su hija. Ikram le aclara que en realidad su hija nació muerta y por eso se quedó con su hija. Enre le pregunta por qué Maral haría eso. Ikram le responde que seguramente fue por miedo a que la dejara. Enre le pregunta cómo sabe eso. Ikram le responde que ella leyó el diario de Maral donde explica que Keriman tuvo la culpa de todo. Enre, muy sorprendido, le pregunta si solo eso le va a decir. Ikram le responde que no es solo eso. Enre le pregunta qué más hizo. A lo que Ikram le relata que le hizo una prueba de ADN a Melet y la prueba salió positiva. Enre se inquieta mucho al saber que entonces su hija en realidad murió. Ikram le pide que se calme, pero Enre le dice que necesita estar un momento a solas. Al salir, Enre exclama que está seguro de que Melet es su hija. Por otro lado, Yelis habla con Koray y le pide que la deje libre ya que consiguió lo que quería. Koray le dice que aún no. Yelis le dice que es un tonto ya que Ikram seguramente le dijo todo a Enre y por eso él lo va a buscar. Koray le dice que tiene razón, por lo que suelta las cuerdas para que vayan a otro lado. Yelis aprovecha su distracción y lo noquea con una silla.
Al mismo tiempo, Leila le pregunta a Jan por qué le dice algo así. Jan le responde que no podía guardar sus sentimientos. Leila se inquieta mucho y le dice que se va. Jan la detiene y le pregunta por qué se va. Leila le tira en cara que es algo imposible de decir. En otra parte, Aliye muy nerviosa le dice a Adnan que ella mejor se irá. Adnan cierra la puerta y le pide que mejor se siente. Por otra parte, el amigo de Jan le pregunta a Hafize si puede ayudarla en algo. Hafize le responde que no, ya que no puede confiar en alguien que casi la arrolla. El chico le dice que se enamoró de ella por el brillo que emana. Hafize le pide que deje de decir bobadas y se marcha. El chico la detiene y le pregunta qué está buscando. Hafize le responde que está buscando una inmobiliaria. El chico le dice que eso queda a la vuelta. Hafize se lo agradece y se marcha. Suleiman va al despacho de Enre y le hace saber que los hombres están listos. Enre le pide que deje eso así, ya que hay algo más importante. Suleiman le pregunta qué es. Enre le pide que le cuente todo lo que pasó con su hija cuando nació. Suleiman le responde que ellos solo vieron cuando Melet ya había nacido. Enre se inquieta al ver que no tiene la respuesta que buscaba. Al rato Ikram se le acerca y le pregunta si pueden hablar un momento. Enre le responde que no, ya que sigue pensando las cosas. Luego la llama y le pregunta si tiene la prueba de ADN. Ikram le enseña la copia. Asimismo, ella le dice que entiende su preocupación, pero sabe que ellos quedaron como víctima. Enre le pide que no hable más y se marcha. Ikram se disculpa por no haberle dicho la verdad antes. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.